Juicio ordinario de mayor cuantía. A ver, antes de partir, un pequeño preámbulo. Un segundo, tengo un chat. Y alguien me quiere. Solo yo escucho. Soledad pregunta que ella escucha entrecortado a veces. ¿Ustedes también escuchan entrecortado? ¿Hay más? No, parece que no. Soledad, en todo caso, aparentemente es un problema de tu conexión, pero cuando lo puedas revisar, quiere decir entonces que la grabación nos va a estar entrecortada. No es lo ideal, pero aparentemente, lo siento, aparentemente podría ser tu conexión. Bien, continúo entonces con la lámina del juicio ordinario de mayor cuantía. Preámbulo, ni siquiera introducción, antes de la introducción. A ver, yo creo que esto se lo he comentado otras veces, pero creo que es legítimo utilizarlo. Explicar esto. La técnica legislativa utilizada al respecto para crear el juicio ordinario de mayor cuantía. Lo que hace el juicio, si nosotros vemos geografía de código, vamos a ver que el libro primero son las normas comunes a todo procedimiento, ¿verdad? Bien. Y el libro segundo es el juicio ordinario de mayor cuantía. Entonces lo que hace el legislador no es otra cosa que decir, miren, estas normas, libro primero, van a servir para todos los juicios. Pero ahora que me toca explicar cómo es un juicio, voy a tomar el juicio ordinario en mayor cuantía y lo voy a desarrollar con toda clase de detalle. Lo voy a desarrollar completo, entero, así, íntegro. Cosa que después me sirva de base para los demás juicios. Entonces, cuando yo vea un juicio ordinario ahora no de mayor, sino de menor cuantía, en el fondo lo que va a decir ese juicio es, mire, el juicio ordinario de menor cuantía es lo mismo que el de mayor con estas diferencias. Entonces, lo que hace técnica legislativa, lo que hace el legislador al desarrollar el siguiente juicio, no es explicarlo de nuevo, sino decir, es el mismo que el anterior, pero con estos cambios. O, cuando necesita explicar un juicio de nuevo, como lo hace con el juicio ejecutivo, o como lo hace con el juicio ordinario de mínima cuantía, lo crea, pero todos sus vacíos van a quedar complementados por o las normas comunes a todo procedimiento o por el juicio ordinario de mayor cuantía. Es tan fuerte este concepto de que es el juicio que va a rellenar los vacíos de los demás procedimientos, es que me va a servir incluso para procedimientos especiales o incluso para procedimientos penales, donde aquellas partes que no están tratadas van a ser complementadas por el juicio ordinario de mayor cuantía. Es por eso que casi utiliza casi 200 artículos en explicar un procedimiento. Y cada uno de los procedimientos va siendo cada vez más corto, más específico, hasta que llegamos a cosas bien ridículas, como el juicio ejecutivo de mayor cuantía por obligaciones de no hacer, que el juicio completo es un artículo. ¿De acuerdo? Un artículo. Pues se van remitiendo a los anteriores. Entonces, la importancia del juicio ordinario de mayor cuantía, vamos a andar un poco más ahora que vamos a las características, entre otras cosas radica en que va a ser la base de todos los procedimientos. De todos los procedimientos. Por eso es tan largo de estudiar, además. Pero también por eso es tan importante de estudiar. Bien, dicho lo anterior, vámonos a la siguiente lámina. Ahora sí la introducción. Quizás para entender mejor la introducción, más que dar un concepto, ya llegaremos al concepto, vamos a hablar de sus características. ¿De acuerdo? Las características nos van el concepto, entre comillas, de el juicio ordinario de mayor cuantía. Es un procedimiento escrito. Es el procedimiento escrito por excelencia en comparación a todos. Nosotros tenemos procedimientos orales en materia procesal civil. El juicio sumario es un procedimiento oral. O tenemos procedimientos que mantienen partes de oralidad y partes de escrituración. No, el caso del juicio ordinario en mayor cuantía es un procedimiento escrito y todas aquellas actuaciones que sean orales
van a terminar siendo protocolizadas. Por ejemplo, en la etapa de prueba, cuando hagamos la prueba confesional o testifical, se va a rendir oralmente la prueba confesional o testifical, pero se va a dejar testimonio escrito de él. Es un proceso declarativo. Este proceso declarativo significa que su finalidad va a ser declarar un hecho o un derecho. Básicamente se va a dividir en tres este proceso declarativo. En un proceso meramente declarativo, en un proceso constitutivo o en un proceso de condena. Eso es lo que puede ser. Lo que jamás será un proceso de ejecución. Por tanto, a través de un proceso declarativo se puede perseguir un proceso, perdón, a través de un proceso ordinario se puede perseguir un proceso meramente declarativo, que es reconocer un hecho, una circunstancia, eventualmente un derecho. Un proceso constitutivo, que consiste en crear una situación jurídica nueva, o eventualmente poner término a una situación jurídica existente. Ejemplo de un proceso meramente declarativo, aquel en que se discute, por ejemplo, si se debe o no rendir cuenta, o si la actuación del socio está o no fuera de sus atribuciones. La sentencia lo que va a declarar es sí, en este caso debería rendirse cuenta. O dos, sí, el socio está dentro de sus atribuciones o no lo está. ¿Cómo sé que es meramente declarativo? Muy simple, porque no hay forma de ejecutar. Si la sentencia dice sí, debería rendir cuenta, o está en condiciones, o está dentro de las personas que debe rendir cuenta, y yo quiero que rinda cuenta, me obliga a iniciar un nuevo procedimiento, distinto del anterior. Ahora voy a pedir un procedimiento de rendición de cuentas. O si el socio se extralimitó de sus funciones, porque tengo una sentencia que dice que efectivamente fue más allá de lo que debería haber realizado, tendré que hacer otro juicio, que será un juicio de indemnización, o poder ver la posibilidad de removerlo como administrador o como socio, etc. No se ejecutan las sentencias meramente declarativas. Si es constitutiva, creación de una institución de Estado jurídico nuevo o pone término a uno existente, tampoco se ejecuta. Esa sentencia se inscribe. Un ejemplo de una sentencia que constituye una institución jurídica nueva es la que reconoce a un hijo. Esa sentencia que reconoce un hijo y crea una relación jurídica inexistente hasta ese momento, va y se inscribe en el registro civil. O que pone término a una situación jurídica existente, como el juicio de divorcio, la sentencia que lo reconoce, esa sentencia también se inscribe. En cambio, las sentencias de condena son aquellas que llevan aparejado al cumplimiento de una obligación. Obligación de dar, de hacer o de no ser. Esas sentencias sí se ejecutan. Pues bien, un proceso declarativo puede ser meramente declarativo, constitutivo o de condena, pero jamás va a ser un proceso de ejecución. De su esencia, en tercer lugar, es que es un proceso de doble instancia. Significa de que lo que se falle puede ser revisado por su superior jerárquico. Puede ser revisado su superior jerárquico. Se acordarán, procesal 1, la regla de la radicación o fijeza, que significaba que una vez que ha quedado radicado el conocimiento de un proceso ante un tribunal válido, inmediatamente, y ahí aplicamos una segunda regla, que la de jerarquía o grado, va a quedar determinado quién es el superior jerárquico que le corresponderá conocer. ¿De qué? De otras cosas, de la doble instancia. Por instancia, vamos a entender esa etapa de conocimiento en que el juez puede pronunciarse sobre los hechos y también sobre el derecho. Por tanto, el juicio ordinario es un proceso de instancia, donde podremos discutir hechos y derecho. Y lo que se resuelva en este proceso podrá eventualmente ser apelado. ¿Por qué digo eventualmente? Porque si yo gano el juicio no tengo nada que apelar, por ejemplo. Pero si lo pierdo, tampoco estoy obligado a apelar al respecto. Es eventualmente doble instancia, pero da esa posibilidad que exista esa doble instancia. Es un proceso común o general, que significa que no habiendo
un procedimiento especial al respecto, este será el procedimiento que tendremos que aplicar. Y su causal va a ser general, sirve para todos. Es más, hay jurisprudencia bastante reciente por lo demás, y señala que aún en algunos casos en donde deba señalarse un procedimiento especial, yo, que defiendo a mi cliente, veré cuál vía es la que más me conviene, la general o común o la especial. Y podría eventualmente, a pesar que la ley me exige un procedimiento especial, seguir un procedimiento común. Esa es una jurisprudencia más nueva. Es un procedimiento supletorio. Significa que en todo aquello que en otros procedimientos no esté contemplado, por ejemplo, no dice cómo debe tramitarse, a ver, cómo debe notificarse una resolución, o no dice cómo debe ser el término probatorio, etcétera. Bueno, va a aplicar las normas supletoriamente, las normas del juicio ordinario. Es un procedimiento escrito, es un proceso declarativo, es un proceso de doble instancia, es un procedimiento común o general y es un procedimiento supletorio. ¿Claro hasta aquí? Bien. A ver, el esquema me va a costar un poco más hacerlo. Déjenme, me voy a salir un momento, por favor, del juicio donde estoy. A ver, le explico cuál es mi problema, a ver si alguien sabe cómo solucionarlo, porque se me ocurre una sola forma. Tengo que hacerles un dibujo y tengo entendido de que Zoom no tiene pizarra en blanco, ¿no? No, pues no tiene pizarra en blanco. Sí tiene. Jairo, ¿me puedes decir dónde está la pizarra? Porque me encantaría. Ya, uso el Paint, pero lo uso ¿sobre qué? ¿Sobre una hoja del PowerPoint en blanco? ¿Una cosa así? Ah, espérate. Ya voy entendiendo. Comparto un Paint. El Paint es un programa, me imagino. No tengo idea. Bueno. Ok, denme un par de segundos entonces a ver qué hago. ¿Ok? Vale. Les cuento que yo soy Mac, así que no tengo idea. No, eso debe ser para Word. O sea, para... A ver, déjenme volver acá. A ver. Se me perdió el chat. Y acá está. A ver, no tengo Paint. Pido nuevamente ayuda. El PowerPoint de arriba dice dibujar igual. Sí, yo creo que lo hace con PowerPoint. Déjenme agregarle al juicio ordinario una página nueva en blanco. Ya, y lo hacemos ahí a la buena de Dios, ¿no? Ah, no, ya, ok. Ok. Un momento, por favor. Ya, ok. Ya sé qué voy a hacer. Entonces voy a compartir pantalla. Ya, ahí sí. Ya. Sí, ¿quién está conversando? Cuénteme. Yo le iba a decir que ahí mismo en el PPT, como para que no Sí. abra uno nuevo, podría poner una nueva diapositiva y arriba aparece como una sección que dice dibujar. Y ahí Sí, le van a no, aparecer como... pero ya puse una presentación en blanco. ¿Lo ven? ¿La ven, verdad? ¿Están viendo Sí, sí la se ve. presentación? Perfecto.
A ver, lo primero que tengo que decirle es que estamos en el juicio ordinario mayor cuantía, ¿de acuerdo? No confundan la palabra juicio con la palabra procedimiento, porque el procedimiento puede iniciarse con una, ¿cómo se llama? Con una medida prejudicial o con una demanda, pero el juicio solo puede iniciarse de una manera, con la demanda. No hay otra forma. Los juicios, el que sea, comienza, estamos hablando de los procedimientos civiles, sí. Los juicios comienzan con una demanda, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un punto inicial. Dibujar. Tengo un punto inicial. Ese punto inicial se va a llamar demanda. ¿Sí? Y tengo un punto final que se va a llamar... Ay. Ah, no, yo no quiero texto. Disculpen mi ignorancia para poder dibujar, digamos. Tengo la demanda por una parte y tengo por otra parte... Ay, ¿por qué no me dibuja? No. Disculpen mi ignorancia en estas líneas. Formato, fuente, dibujar. Ya. Y tengo una parte final, ¿verdad? Y esa parte final se va a llamar sentencia. Sentencia definitiva, de hecho. La pregunta que tenemos que hacernos es qué va a haber entre medio. ¿Qué va a haber entre el punto inicial y el punto final? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y el punto es que este procedimiento lo tenemos que dividir en tres partes. Va a tener tres etapas. La primera etapa, y vamos a ver cómo lo podemos ir dibujando. Ahí y ahí. Ya, la primera etapa la vamos a llamar etapa de discusión. Etapa de discusión. La segunda etapa la vamos a llamar etapa de prueba. Y la tercera la vamos a llamar etapa de sentencia. Entonces tenemos tres etapas: etapa de discusión, etapa de prueba y etapa de sentencia. Y les puse unas rayas porque algo pasa acá que me hace pasar de una parte a la otra. Son como bisagras de una puerta. Quiere decir que no son parte ni de la etapa de discusión ni la de prueba, pero es la que me abre o me cierra y me permite pasar de un lugar al otro. ¿De acuerdo? Y tengo dos bisagras. La primera bisagra es la resolución que recibe la causa de prueba, también conocido como auto de prueba. Quiere decir que el auto de prueba me va a permitir cerrar la etapa de discusión y abrir la etapa de prueba. La segunda bisagra, que me va a permitir cerrar la etapa de prueba y abrir la etapa de sentencia, es la citación a oír sentencia. ¿Claro hasta ahí? Tenemos un proceso que se inicia con la demanda, termina con la sentencia. Que entre medio hay dos líneas que me separan las tres etapas de un juicio. La etapa de discusión, la etapa de prueba y la etapa de sentencia. Para pasar de una etapa a otra, necesito una resolución que me haga la suerte de bisagra, que me permita cerrar una etapa y abrir la otra. Se llaman auto de prueba, la que me permite pasar de la etapa de discusión a la etapa de prueba,
Y citación a sentencia, la que me permite pasar de la etapa de prueba a la etapa de sentencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Pero dentro de cada etapa hay actos o cosas o actuaciones o procesos o etapas a su vez, o subetapas. Dentro de la etapa de discusión, sabemos cómo comienza, con la demanda. Luego, voy a cambiar de color para entender que estamos cambiando de diagrama. Luego tengo la contestación de la demanda. Luego de la contestación tengo la réplica. Luego de la réplica tengo la dúplica. Y luego tengo el llamado obligatorio a conciliación. Entonces, ante la pregunta, ¿qué actos jurídicos procesales encuentro dentro de la etapa de contestación? De discusión, perdón, usted me va a decir, encuentro demanda, contestación de la demanda, réplica, dúplica y conciliación. Son 5 los actos que encuentro dentro de la etapa de discusión. ¿Claro? Bien. Cambiémonos de etapa. Dentro de la etapa de prueba, ¿qué encuentro? La respuesta es, encuentro términos probatorios. Uno, el ordinario. 2, el extraordinario. Y 3, el especial. Pero aparte de esto, 3 términos probatorios, también voy a encontrar otra cosa. Voy a encontrar la posibilidad que tienen las partes hacer observaciones a la prueba rendida. Entonces, ante la pregunta, me voy a subir un poco para que se vea bien. Ante la pregunta, ¿qué encuentro dentro de una etapa de prueba? Respuesta, encuentro un término probatorio ordinario, un término probatorio extraordinario, un término probatorio especial. Y además, encuentro observaciones a la prueba rendida. Si aquí encontraba 5 elementos que componen una etapa de discusión, aquí encuentro 4. Término probatorio ordinario, 1, término probatorio extraordinario, 2, término probatorio especial, 3, observaciones a la prueba rendida. Y en la etapa de sentencia, ¿qué encuentro dentro de la sentencia? Encuentro 2. Está la posibilidad que tiene el tribunal de producir obligar a producir prueba. Y eso se llaman medidas para mejor resolver. Y obviamente encuentro también la sentencia. Dentro de la etapa de sentencia, doy vuelta al saco y veo qué me cae, y me van a caer medidas para mejor resolver y me va a caer una sentencia. ¿De acuerdo? Eso es un esquema muy, muy básico de lo que es un juicio ordinario, porque este esquema, cosa que les recomiendo que lo hagan en un papelógrafo grande, ojalá, lo vamos a ir rellenando con cosas, porque no es tan simple como aparece. O sea, eso es lo básico, lo prístino, lo evidente. Pero si me voy a la etapa de discusión, por ejemplo, al momento de contestar la demanda, ¿qué otra cosa podía hacer el demandado? ¿Se acuerdan? El demandado conjuntamente puede contrademandar. Perfecto, Nico. Demanda reconvencional. Si llegara a presentar, estoy tratando de entrar acá para meterme, pero me da otro. Si demanda reconvencionalmente, un segundo. Si al contestar demanda reconvencionalmente, vamos a tener entonces acá una demanda reconvencional. ¿De acuerdo? Lo voy a poner cortito porque si no
no me va a caber. A esta demanda reconvencional se le va a dar traslado ¿para qué? Para la réplica. Sí, efectivamente para la réplica. Pero, conjuntamente, la persona con evacuar su réplica va a tener que contestar. ¿Qué cosa? La demanda reconvencional. A esta, escrito de réplica y contestación de demanda reconvencional, vamos a tener que darle traslado para la dúplica. Sí, pero en ese mismo escrito, al evacuar la dúplica, va a tener que evacuar la réplica reconvencional. Y ya no corresponde la conciliación. Ahora lo que corresponde es darle traslado para la dúplica reconvencional. Y solo después de eso podrá llamarse conciliación. Ya entonces mezclamos y configuramos bastante y mezclamos bastante la etapa de demanda. A esto vamos a agregarle un tema que nos va a tomar una clase, que son las distintas actitudes que puede tomar el demandado ante contestación de la demanda, que nos va a influir en todo esto. Términos probatorios. Sí, efectivamente tenemos un juicio que tiene 3 etapas, pero esta etapa, la del medio, la etapa de prueba, es una etapa eventual. Quiere decir que podrían haber juicios sin etapa de prueba. ¿Cómo eso? Muy simple. Porque puede que en la etapa de discusión el demandado se allanó. Entonces yo lo demandé porque tú me debes 1.000.000 de pesos. Y el demandado dice, sí, os debo. ¿Está confeso? ¿Habrá que probar la deuda? Si está confeso, la respuesta es no. Entonces nos saltamos de la etapa de discusión, nos saltamos directamente a la etapa de sentencia. O puede que la discusión no sean sobre hechos. Los hechos estamos los dos de acuerdo, pero estamos discutiendo el derecho que se le aplican a esos hechos. Como no se prueba el derecho, solamente los hechos, vamos a saltar de esta etapa a la siguiente. O puede que estemos muy apurados en resolver el asunto. No queremos perder más tiempo y decidimos las partes acompañar las pruebas escritas, por ejemplo, los documentos de la etapa de discusión, y pedimos que se falle sin más trámite. Entonces, esta etapa de prueba eventualmente no podría existir. Y en vez de dictarse un auto de prueba, lo que va a ocurrir es que se va a citar a las partes directamente a oír sentencia. Las medidas para mejor resolver, a su vez, son eventuales. El juez no está obligado a dictar medidas para mejor resolver. Puede hacerlo, es su facultad. Ya veremos cuándo corresponde o no. Pero sentencia tiene que haber de todas maneras. ¿De acuerdo? Así que este esquema lo vamos a complicar. ¿Y para qué hablar que los términos probatorios son el ordinario, que es el que corresponde al juicio permanentemente? En este caso tenemos un plazo de 20 días y vamos a ver sus características. Extraordinario, cuando tengamos que rendir pruebas fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, ya sea dentro de Chile o fuera de Chile. O especial, cuando haya circunstancias que impiden la rendición de prueba dentro del término probatorio ordinario o extraordinario, que es justamente lo que está pasando hoy en día, con las cuarentenas, con el cierre de los tribunales civiles, físicamente. Hay pruebas que no se pueden rendir. No puedo rendir testigos porque los tribunales están cerrados, por ejemplo. Y podré entonces pedir términos especiales de prueba. Así que todo este esquema, que es básico, lo vamos a ir rellenando, aclarando, complicando durante lo que nos queda de este semestre, o parte de él. Bien, dicho lo anterior, muchachos, los invito a un breve alto comercial de 15 minutos, a un recreo, ¿de acuerdo? Y seguimos entonces avanzando con el juicio ordinario de mayor cuantía. Tenemos entonces un pequeño descanso de, déjenme, tenemos recreo de 15 minutos para todos. Bien, voy a parar la grabación. Bien, estamos grabando. Y cuéntenme, ¿les quedó más o menos claro el esquema?
¿Tienen dudas al respecto? ¿Está más o menos claro? Excelente. Entonces, les voy a pedir que, como les señalé al final de la primera parte de la clase, este esquema lo puedan ustedes hacer, ir haciéndolo, reproduciéndolo y ojalá por partes. Por ejemplo, cuando veamos la primera etapa de la discusión, hagan los esquemas de la etapa de discusión propiamente tal, con bastante más detalle de lo que estamos viendo en general. Un segundo, voy a cerrar la puerta. Bien. Voy a compartir nuevamente el PPT que estábamos trabajando originalmente. Bien, y voy a poner entonces el chat para tenerlo a la vista. Bien. Entonces tenemos acá la etapa de discusión, primera etapa, ¿verdad? La primera unidad, que nos va a llevar un buen tiempo, es la primera etapa del juicio ordinario de mayor cuantía, que es la etapa de discusión. Que como ya dijimos, sí o sí, no hay otra manera, se inicia con la demanda. No hay otra forma. Eh, Me perdí. ¿Me están viendo, me imagino, o no? Sí, gracias. Ok. Eh, Traje como concepto de demanda el concepto de Walsina. Me parece que es correcto. Es el acto procesal por el cual el actor ejercita una acción, solicitando del tribunal la protección, la declaración o sustitución de una situación jurídica. Bien, es un concepto, sí, Daniela, con micrófono si quieres. ¿Esto está dentro del juicio ordinario? Sí. Estamos hablando del juicio ordinario, su primera etapa, y el comienzo del juicio ordinario justamente es la demanda. Ahí estamos. De nada. Este concepto que es bien clásico de lo que es una demanda, tiene algunas cosas que me gustan y otras que no tanto. Primero es un acto procesal. Me hubiera gustado que hubiera dicho acto jurídico procesal, porque la demanda es un acto jurídico, no es solamente un acto procesal. Por lo tanto, tiene que cumplir con todo lo que es un acto jurídico, tiene que tener voluntad, exenta de viso, etc. Por el cual el actor, correcto, ejercita una acción. No siempre se ejercita una acción. Eso es lo que quiero tener claro. Acción es la posibilidad de poner en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado. Lo normal, lo habitual, es que los procedimientos se inicien con la demanda. El juicio siempre se inicia con la demanda, pero el procedimiento se inicia con la demanda. Si es así, efectivamente la demanda y acción van de la mano. Pero si inicié el procedimiento con una medida prejudicial, ya puse en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado. Y la demanda no viene a ser otra cosa que la continuación de un proceso que ya fue iniciado. Se inicia el juicio con la demanda, pero no necesariamente se acciona con la demanda. Es lo habitual, pero no necesariamente, ¿de acuerdo? Y vamos a solicitarle al tribunal la protección, la declaración o la constitución de una situación jurídica. Sí, me gusta porque declaración es uno de los motivos que puede tener el juicio ordinario que sea meramente declarativo. Constitución, sí, porque puede constituir o poner término a una situación jurídica, ya sea constituir nueva o poner término a una situación jurídica existente, pero más que protección es el cumplimiento de una obligación. Me hubiera gustado que dijera cumplimiento de una obligación en vez de protección. Porque el tercer forma que puede adquirir un juicio ordinario es a través de un procedimiento o juicio de condena del cumplimiento de una obligación, más que de una protección. Protección me da más la impresión de una protección de un derecho constitucional, por ejemplo, más que nada. Profesor, ¿puede explicar de nuevo por qué no es una acción? Sí. ¿Qué es acción?
Acción es poner en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado, ¿de acuerdo? Necesito protección, recurro al Estado y a través de la acción pongo en movimiento. Entonces, si presento un recurso de protección, ¿estoy accionando? Sí, estoy pidiendo la protección del Estado a través del recurso de protección. Si pongo en movimiento el Tribunal Constitucional, ¿estoy accionando? Sí, etcétera. Si pongo en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado a través de una medida prejudicial, cuando luego presente la demanda, lo que estaré es dando inicio al juicio, pero el proceso se inició antes. No estoy poniendo en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado, ya se puso en movimiento con la medida prejudicial. Por eso, que si bien lo normal es que los juicios se inicien con una demanda, los procedimientos se inicien con una demanda, y por tanto, demanda y acción van de la mano, también es posible que el procedimiento se inicie con una medida prejudicial, y en ese caso, la demanda no va de la mano con la acción, ya se inició el movimiento del Estado. ¿Más claro, Javiera? Javiera, ¿puedo contestar tu pregunta? Perfecto. Entonces, estamos haciendo un análisis más crítico al concepto tradicional de demanda. ¿Es un acto procesal? Yo preferiría que hubiera dicho es un acto jurídico procesal, por el cual el actor ejercita la acción. No siempre se ejercita la acción, casi siempre. Pero sí es un acto de petición, en el cual le pedimos al tribunal qué cosa. ¿Una declaración? Sí. ¿Una constitución? Sí. ¿Una protección? No. Más que me proteja, lo que le estoy pidiendo como tercer objetivo que puede tener una demanda es el que se reconozca el incumplimiento o la obligatoriedad de cumplir con una obligación de dar, hacer o no hacer. Eso es. Y ahí me hubiera gustado que hubiera quedado mejor el concepto. ¿Podría repetir el comentario sobre protección? Sí, es lo que acabo de decir. Más que protegerme, lo que necesito es que reconozca el que se debe el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer. Protección más bien dice relación con garantías constitucionales. Si fuera un recurso de protección o amparo, me parece excelente hablar de protección. Pero no para una demanda. No estoy buscando que me proteja, estoy buscando de que a través de la demanda se deje constancia del incumplimiento o la necesidad de cumplir con una obligación de dar, hacer o no hacer. Bien. Demanda, pretensión y competencia. Son tres conceptos que son distintos, pero se unen. Tienen un hilo conductor. La demanda es un acto jurídico procesal y va a tener que cumplir con ciertas eh, reglas que vamos a ver enseguida. Básicamente se refiere que la demanda, para que pueda ser acogida de tramitación, va a tener que cumplir con el registro del artículo 254. Sin embargo, esta es la parte formal. Lo que me interesa es el fondo que se encuentra dentro de la demanda. ¿Y qué es el fondo? Es la pretensión. La pretensión es lo que yo quiero que se me reconozca, que se me declare, y quiero que la contraparte se, entre comillas, rinda, o sea, ceda ante mi pretensión. ¿Dónde está contenida la pretensión? La pretensión se contiene en la demanda, solo en la demanda. ¿De acuerdo? Y esto va a ser muy importante porque cuando veamos la réplica o la dúplica, la réplica, si bien también lo hace el demandante, no puede modificar su pretensión. La pretensión debe estar contenida en la demanda. Continente, demanda, contenido, pretensión. ¿Y por qué competencia? Porque a través de la demanda se le da competencia a un tribunal para que resuelva un asunto de relevancia jurídica. Un segundo. Y a través de la demanda, específicamente a través de la última parte de la demanda, que son las peticiones concretas, yo le voy a decir que quiero que el tribunal se pronuncie sobre 1, 2 y 3. Si lo digo así, será competente para resolver 1, 2 y 3. En cambio, si le digo que creo que sea competente o que resuelva 1, 2, 3, 4 y 5, bueno, será competente para 1, 2, 3 y 4 y 5. ¿Y por qué es importante esto? Porque si se pronuncia sobre algo distinto o diferente en la sentencia, estaremos frente a la ultra petita
o la extra petita. Dar más de lo demandado o dar cosas distintas a las de las demandadas. O cifra petita, no haber dado todo lo de que se pidió el pronunciamiento en la competencia. Por tanto, la competencia del tribunal va a quedar delimitada en la demanda. Nada menos ni nada más que en la demanda. Y una característica, perdón, y una característica que es fundamental en la demanda, regla general, vamos a ver un par de excepciones, no hoy, en otra ocasión, la demanda es facultativa. Quiere decir que nadie está obligado a demandar. Mi hermana me pidió prestado la suma de 2 millones de pesos y yo le dije, ya te las presto cantado, pero no sé, pues firma un cheque, no sé, pagaré. Y me dijo, ¿cómo dudas de tu hermana? Por algo le estoy pidiendo el cheque y el pagaré. Pero bueno, ya. Mi mamá, pero préstale la plata. Le presté la plata. Nunca más vi la plata. ¿Estoy obligado a demandar a mi hermana para que me devuelva los 2 millones de pesos? Respuesta, no. La demanda, regla general, es facultativa. Pero ojo, ojo. La relación procesal se compone por actor y demandado, ¿de acuerdo? El actor, al ser facultativa la posibilidad de demandar, es también facultativa la posibilidad de crear una relación jurídica procesal, ¿de acuerdo? En cambio, el demandado podrá elegir contestar o no contestar en la demanda, pero no es libre de crear o no la relación procesal. Si yo demando a alguien y le notifico la demanda y la persona decide no contestarme, bueno, es su decisión, pero la relación jurídica procesal se entabló. En cambio, si yo no demando, nunca va a haber relación jurídica procesal. Por eso que la demanda es facultativa, pero además es facultativo el hecho de crear esta relación jurídica. No tiene ese derecho de, sí, yo no quiero que ser demandado. Eso no existe. Y por tanto no es facultativa la responsabilidad de la creación de la relación jurídica del demandado. Solo es del demandante. ¿Está claro? ¿Está claro ahí? Entonces, la demanda, dimos el concepto, también le dimos las críticas a este concepto clásico. Hablamos del concepto que se une, demanda, la pretensión contenida dentro de la demanda, y que la demanda en su última parte, en las peticiones concretas, da competencia al tribunal sobre lo cual debe pronunciarse en el proceso. Y que la demanda es facultativa para el actor, no está obligado, regla general, a demandar. Cuando veamos las intervenciones forzadas de parte, vamos a hablar sobre estas excepciones al elemento facultativo de demandar o no demandar. Requisitos comunes o generales de la demanda. A ver, los requisitos de la demanda se dividen en dos grupos. Los requisitos generales y los requisitos específicos. Requisitos generales. Sabemos que es un procedimiento escrito, ya lo sabemos. Y la regla general, hay un par de excepciones por ahí, es que debo redactarla, todavía dice eso la norma, en papel común, en papel simple o en papel proceso. ¿Qué significa eso? El papel común es hoja carta u hoja oficio, que hoy es sinónimo de papel simple. El papel proceso era un papel antiguo, que todavía el Consejo de Defensa de Estado a veces lo utiliza, que tiene reglones y tiene números al costado. Cualquiera de ellos redactados. Pero hoy, ese documento que lo redactaré probablemente en Word o en un procesador de texto, no es suficiente. Dado que tengo que utilizar la plataforma virtual del Poder Judicial para poder ingresar mis demandas y mis escritos, estoy obligado a transformarlo en PDF. ¿Por qué digo regla general? Porque todavía hay algunas excepciones en la ley de tramitación electrónica para aquellos casos en que no es posible tramitar de vía electrónica porque la persona no tiene acceso a los sistemas, el que pueda presentar eventualmente su demanda directamente ante el tribunal si no hay corte de apelaciones para la sustitución, y en ese caso
el tribunal está obligado a ellos escanear el documento y subirlo al sistema. Pero no es la regla general. La regla general es que se realiza en un documento y este documento va en PDF. ¿Los requisitos de la demanda están en el CPC, me están preguntando? Sí, pero solo los requisitos específicos, que los cuales todavía no hemos llegado, ¿de acuerdo? Estamos en los generales. Los generales están repartidos, son generalmente los requisitos propios no de la demanda, sino de los escritos. Muchos de ellos están en el Código Orgánico de Tribunales y otros son de la práctica profesional. Por ejemplo, el hecho de que sea PDF no está en el código, ni en el Código Orgánico de Tribunales, ni en el CPC, está en la Ley de Tramitación Electrónica. Debe redactarse en castellano. ¿Qué significa eso? Que el idioma oficial no es el español, para que no nos confundamos. Nosotros no hablamos español. En Chile nosotros hablamos chileno, bueno, hablamos castellano, ¿de acuerdo? Y por tanto, el idioma que debo redactar es castellano. Eso no obsta a que yo en mi escrito no pueda utilizar otras nomenclaturas. Por ejemplo, puedo utilizar el latín, latinajos, o puedo utilizar palabras técnicas que están en otro idioma. No sé, tengo que explicar que en una demanda laboral el trabajador rompió todo el hardware que había. Hardware es una palabra inglesa, pero es el vocablo como o el software, o algunos contratos especiales, por ejemplo, el incumplimiento del leasing, del leaseback, no sé, que los insultos que fueron recibidos los recibía utilizando, no sé, un WhatsApp o lo que sea. ¿Puedo utilizar eso? Sí. Lo que se utiliza en esos casos, cuando tengo que utilizar otros idiomas o expresiones que son específicas, que no son en castellano, es uno, o las pongo entre comillas, o dos, las pongo en cursivas, pero puedo incorporarlo. Lo que no puedo hacer es redactar mi demanda en inglés, por ejemplo. Ni la demanda ni las actuaciones que realizo. Yo me recuerdo, tengo un juicio en este momento donde policía local, donde la mitad de la prueba fue rendida en inglés, porque eran todos los perjuicios que se estaban reclamando, era porque se habían perdido todas las reservaciones que se habían hecho a través de Airbnb, y toda la documentación era en inglés, y yo estaba feliz y fascinado porque vale cero. No dije nada, por supuesto, hasta que terminaron de rendir la prueba. No acompañaron traducción, así que yo estaba muy contento. Pero estaba calladito, calladito. Bueno, sigamos. Redacción en castellano. Debe redactarse en forma solemne. Esto es curioso porque en ninguna parte lo dice. A propósito de si estas normas están en el CPC, en ninguna parte dice que debe ser solemne el escrito, pero hay una práctica de solemnidad. Lo que sí podemos decir es que tiene partes un escrito. ¿De acuerdo? Yo les voy a pedir acá una tarea. Que se consigan con un amigo, se metan, googleen, lo que sea, pero bájense un escrito cualquiera, el que sea. Yo, por supuesto, se los puedo mandar, pero no quiero hacer la pega fácil, quiero que ustedes aprendan y se suelten un poco. Así que consíganse un escrito. Ojalá una demanda, de hecho, para que puedan ver cómo está estructurada y hagan carne lo que estamos viendo. Y nada, pues métanse, googleen demanda, váyanse acá, consíganse la práctica forense, ojalá que no, es bien, demasiado básica. Pero busquen demandas, o busquen un escrito, ojalá. De hecho, es una tarea que viene más adelante, pero se las adelanto. Yo les voy a pedir que se vayan armando un expediente. Lo que significa es que junten una demanda, una contestación de la demanda, aunque no sea del mismo juicio, ¿eh? Una réplica, una dúplica, un acta de conciliación, y vayan armándose con ustedes un expediente para que vayan viendo lo que es. Está todo en internet, así que no estoy pidiendo nada extraordinario. Y lo que no está, pídanselo por favor a algún amigo, un tío, un primo, griten, otro profesor, etc. Pero rasquen y consíganlo. Bien. ¿Cuáles son las partes? Las partes, yo debería dibujarlo ahora, sí. Ya voy a compartir otra lámina, ¿de acuerdo? Voy a salir de este y voy a compartir otra, una hoja en blanco de Word. Okay. Déjenme abrir una hoja en blanco de Word.
Y ahora voy a poner compartir entonces esta hoja en blanco. Tengo pizarra, no tenía idea que tenía pizarra. Vamos a probar la pizarra. ¡Ey! Tanto que molesté que tenía pizarra. ¡Qué bruto! Ya, vamos. Todo escrito. El escrito comienza siempre con una suma. Suma es el resumen de lo que yo voy a pedir, ¿de acuerdo? El resumen. Entonces, si yo quiero explicarle al tribunal que me cambié de oficina y tengo un nuevo domicilio, la suma va a ser nuevo domicilio, por ejemplo. Esa es una suma. ¿Dónde va la suma? Va en la esquina superior izquierda. ¿Está claro? Bien. Pero puede darse el caso que yo vaya a pedirle más de algo al tribunal. Si voy a pedirle más de algo al tribunal, la suma se va a dividir de la siguiente forma. En lo principal, por ejemplo, demanda. Y lo segundo que le voy a pedir, que es independiente de lo primero, se pone como otro sí. Un segundo, voy a poner esto más largo. Otro sí. Y otro sí puede ser, por ejemplo, el patrocinio y poder. ¿Está claro? Pero puede también darse el caso, voy a poner el chat que se me borró. Voy a poner el chat acá al lado para que lo vayamos viendo. Pero puede que no sea una cosa la que yo tengo que pedir, sean muchas cosas las que tengo que pedir. Entonces ya no se va a llamar otro sí, pucha, sino que va a ser, perdón, va a ser en lo principal, demanda, primer, otro sí, acompaña documento, segundo, otro sí, y así, ¿de acuerdo? Y voy, y puede haber un tercer otro sí, un cuarto otro sí, un quinto otro sí, lo que sea. ¿Cómo se llama eso? Respuesta se llama suma. ¿Qué viene a continuación? Tengo que designar a quién va dirigido este escrito. Es una demanda. Por lo tanto, yo todavía no sé en qué tribunal se va a caer esta demanda. Pero tendré que designarlo de manera genérica. Por ejemplo, señor juez de letras. Podría ser suficiente. Pero si yo sé que este juez de letra va a ser en lo civil, porque lo sé, no es de competencia común, es competencia específica, entonces le voy a poner en lo civil. Además sé que es de Santiago. En Santiago hay 30 juzgados, no sé cuál de los 30 me va a caer, pero sé que es uno de ellos. Y así yo puedo poner señor juez de letra en lo civil, no tengo que escribir señor juez de letras, basta con que lo haga de manera abreviada. También pueden ser otros tribunales, puede ser la Corte de Apelaciones, pero en ese caso tiene título la Corte y es ilustrísima. Ilustrísima Corte de Apelaciones. Puede ser Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, de San Miguel, de Rancagua, etc. O podría darse el caso también que fuera la Corte Suprema, la que también tiene un título, es excelentísima. Y así, si fuera un juez árbitro sería señor juez árbitro. Ya no es señor juez de letras, sino señor juez árbitro. Y lo que corresponda. ¿Está claro? Lo primero es la suma, lo segundo es la visualización del tribunal ante quien se presenta. Lo tercero,
Lo tercero es que tengo que individualizar la parte y el juicio en el cual se presenta. ¿Y cómo se hace esto? De la siguiente manera. Le voy a poner José Luis Forgoñito Realba. ¿Por quién? Bueno, no, si es la demanda, voy a tener que explicar aquí se individualiza el demandante, que no puede ser yo, será Pedro Pérez. En un escrito sí, cuando ya tenga el patrocinio poder, va a poder ser yo. Entonces vamos a poner Pedro Pérez. Pedro Pérez, lo individualizo, ¿verdad? Comerciante. Y el domicilio. Son tres: nombre, profesión con juicio y domicilio. Domiciliado en XXX, coma. Le tengo que poner, además de eso, todo lo que corresponda a la individuación de la parte. Vamos a ver el 254, que es el nombre de la persona, si actúa personalmente o representado, si es representado, la naturaleza de su representación. Tendría que venir acá. Pero además tengo que decir que en juicio, estamos en un juicio ordinario, pero un juicio eh, de indemnización de perjuicio, perjuicio, etc. Si ya estuviéramos en el juicio, no en la demanda, en el juicio, la indemnización tendría que ser un poco diferente. Tendría que decir José Luis Borgoño, por la parte demandada o demandante, en autos caratulados o en autos por indemnización de perjuicio, caratulados, Pérez con Pérez. A esa altura, no la demanda, pero a esa altura ya va a tener rol la causa. Rol XXX, raya XX. Y luego me dirijo al tribunal, a Usía o a su señoría, respetuosamente digo, respetuosamente solicito, respetuosamente señalo, o lo que tengan que decir, ¿sí? Se utiliza también, respetuosamente, en vez de señalo, ruego. Yo creo que se lo he comentado más de una vez. Yo le ruego a Dios y a mi señora. Y pare de contar. Pero a un juez que es colega no tengo por qué andar rogándole absolutamente nada. Así que no, yo respetuosamente digo, respetuosamente señalo, respetuosamente lo que sea, pero rogarle ni caga. Perdón, no lo haré. Y luego, de respetuosamente digo, viene lo que es el fondo del escrito. En este caso, el fondo de la demanda. Aquí vienen, 1, fundamentos de hecho. Y los desarrollo. Cuento el cuento. Lo segundo, una vez que he desarrollado los hechos, tengo que agregar los fundamentos de derecho. ¿De acuerdo? Y los desarrollo. Una vez que he terminado con los fundamentos de hecho y derecho, eso dice la ley, tengo que terminar, cerrar el escrito. En este caso, cerrar la demanda. ¿Y cómo se cierra? Igual que se cierra cualquier escrito. Se cierra. Por tanto, perdón, normalmente es con mayúscula esto, por eso le pido perdón. Por tanto, coma. Aquí ustedes pueden recalcar algunos fundamentos de derecho que quisieran, según lo preceptuado en el artículo XX, o simplemente dejarlo por tanto. Y a continuación, las peticiones concretas. A Usía
En este caso, recuerden que nosotros pusimos su señoría, entonces repitan. A su señoría, ¿qué? Si pusieron señalo, a su señoría señalo. Si pusieron, en vez de señalarlo, pido, a su señoría, pido. Me quedó raro, pero bueno. Lo voy a ahorrar un segundo, porque se me... A su señoría, medio con minúsculas nuevamente, a su señoría pido. Y aquí tienen que pedir todo lo que quieren que el tribunal se pronuncie. No me importa si lo explicaron completo acá, dicen, ¿para qué lo va a repetir de nuevo? Lo repiten de nuevo. Si es que aquí es donde se le da competencia al tribunal. Aquí le dicen, yo quiero que se pronuncie sobre 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? Por favor, aquí desen la lata, no digan 2 líneas, pongan 10, 20, una página. Se equivocan acá y no hay vuelta. Esto es lo que le da competencia al tribunal. Créanme que yo hay juicios que he dado vuelta en apelaciones porque en la apelación piden cosas distintas a las que pidieron en el petitorio de la demanda y mi alegato en la corte parte diciendo, señores jueces, lamento informarles que ustedes no son competentes. Y me van los ojos así. No son competentes porque la competencia de primera instancia era de 1, 2 y 3 y ahora están hablando por 4 que ni siquiera ha sido demandado. Y gané. Y gané. Entonces, ojo, es fundamental que ustedes en el petitorio lo desarrollen con todo lujo de detalles. Reitero, por favor, búsquense demandas, bájenlas de internet, etcétera, y trabajen con ellas, ¿de acuerdo? Esto es la demanda y voy a dejar de compartir. Salgo de acá y vamos a volver a compartir entonces con el PowerPoint. Bien, entonces, habíamos redactado nuestra demanda en papel común y lo habíamos transformado en PDF, lo redactamos en castellano, con la solemnidad que acabamos de explicar. Sí, y solo sí, corresponde a la primera gestión que se realiza ante el tribunal y normalmente suele serlo. No se olviden que por ser la primera gestión, en la demanda, en un otro sí, debe venir a incorporar patrocinio y poder. Si no viene el patrocinio, la demanda se entiende por no presentada. Es muy fuerte. Si no viene el poder, lo que señala la ley de comparecencia en juicio, me van a dar un plazo para que yo pueda acompañar el poder correctamente dado, y si no lo hago, también se entiende como sanción dentro de ese plazo, el que se entiende por no presentar la demanda. ¿Qué es lo que ocurre? Debo presentarla a través de la oficina virtual. Entonces le puse un link acá. A ver. Voy a salir nuevamente acá, muchachos, y me voy a ir a la oficina virtual para que lo puedan ver. ¿De acuerdo? Déjenme poner, oye. Entonces, ok. Les voy a poner compartir entonces nuevamente. Uy, ¿por qué no puedo compartir? Ya, a ver. Muchachos, me perdí. Ya, ahí está. ¿Me están viendo la pantalla de que está como en negra, información judicial virtual y todo eso? ¿La están viendo o no? Por favor, si alguien me contesta. Sí, se ve. Perfecto. Lo que acabo de hacer es meterme lo que salía en el PPT, en la oficina, que ahora viene con un link de inicial porque nos están atendiendo en la oficina presencialmente.
sino solamente a través de teléfonos. Por si tengo algún problema, no puedo subir un escrito, etcétera, etcétera. En la oficina no están funcionando. Hay un link que es re interesante que me puede llevar a la Corte de Apelaciones, perdón, al Poder Judicial, y que me da todas las normas que están saliendo día a día de cómo se trata este tema. Y no solamente por tribunales, ¿eh? Acuérdense que al Poder Judicial le corresponde, por ejemplo, la superintendencia de los conservadores, de los notarios. Están todas las normas que están dictando actualmente por el coronavirus. Bien, bien interesante. Bueno, esta es la pantalla que les debería aparecer y me da la posibilidad de ingreso de causa y escrito, otro servicio, me voy a ir a ingreso de causas. Entonces me va a aparecer una pantalla que me dice ingreso de causa o escritos de la oficina virtual. Y yo puedo entrar por una clave única, que es la misma clave que me permite entrar a todos los servicios públicos, o tengo una segunda clave exclusiva para esto. Yo voy a poner, está mi cédula y mi clave, y yo voy a poner autenticar. En este caso, soy yo el abogado y soy yo el administrador. Quiero trabajar como abogado, no como administrador. Entonces, lo que me va a arrojar acá es esta página. A la mano izquierda, pues, me permite ingresar demandas y recursos. Y me dice seleccionar una competencia, entonces yo voy a poner que es un tribunal civil. Si yo quisiera presentar, por ejemplo, un recurso de protección, tendría que elegir corte de apelación. Me dice civil, ¿en qué corte lo quiero hacer? Yo lo quiero hacer en un tribunal que dependa de Santiago. Hay un tribunal que depende de la Corte de Apelación de Santiago, que yo voy directamente a él y lo presento el escrito. O sea, no lo presento, sino que no va a distribución, que es el de Colina, o que no me distribuya en Santiago, y voy a poner que me distribuya en Santiago. Luego me dice qué procedimiento quiero, estamos viendo procedimiento ordinario, si voy a poner ordinario, y me pregunta si tengo alguna materia en particular que quiero hacer. Voy a decir que me den mucha plata, así que cobro de peso. Y le puedo poner agregar. No voy a seguir adelante porque después, sí, le voy a poner agregar y puedo dar lo mismo. Después me dice, ¿sabe qué? Deme los datos de las personas litigantes. Aquí tengo que poner a lo menos 3 datos. Tengo que poner los datos del demandante, y si es persona natural, me pide el RUT y qué tipo de persona es. Los datos del abogado del demandante, y después tengo que ponerle si es coincidente o no, por tanto voy a poner mis datos. Y luego los datos del demandado. Con todo eso, yo después voy a poder apretar que estoy listo y después me va a pedir que por favor suba el escrito. Así se presenta hoy un escrito en la oficina virtual, una demanda en la oficina virtual, y no hay otra forma. Si en vez de ingresar una demanda, lo que yo hubiera querido presentar es un escrito, es bastante similar. Le digo en dónde lo quiero presentar y me digo civil. ¿En qué tribunal? Y yo le digo, lo quiero presentar en el 25 Juzgado Civil de Santiago. ¿Qué tipo es? Ya, contencioso. El rol, vamos el 1543 del año 2020. Mentira, yo no tengo idea cuál es el rol. Mire, vamos a ver qué resulta y vamos a consultar el rol. Y existe la causa, pero está archivada. Pero si fuera una causa mía, va a aparecer que, cómo está caratulado, el estado procesal que se encuentra, cuántos cuadernos existen, en este caso había una gestión preparatoria solamente. Estos son típicos que los tiran estos para que las personas crean que tienen un juicio en su contra y paguen. ¿Quién lo presenta? Y ahí pongo quién quiero que lo presente. Lo presenta el demandante, el demandado, el abogado de la parte demandante. El tipo de escrito, escritos generales, y en este caso el único escrito que yo podría presentar es ese archivo, porque está archivada la causa. Pero si no, me pondría un listado de causas, pongo la suma, le pongo grabar y después me dice, ¿sabe qué? Subo el escrito. Así funciona una oficina virtual en un vistazo a la rápida. Bien, voy a volver a compartir el PPT que no lo veo. Ahora sí. Un segundo.
Ahí está. Entonces, presento el escrito a través de la oficina virtual, ya les mostré cómo se presenta una demanda. Al final de la presentación tengo dos alternativas. El PDF lo puedo haber firmado con firma electrónica avanzada. Va a ir con la firma electrónica avanzada. Si no lo he hecho, al final me va a salir un mensaje que dice que se va a tener, por hecho de que yo ingresé a la plataforma, la forma como yo ingreso es con mi root y mi clave es firma electrónica, pero simple. Entonces se va a entender firmado con esa firma, el hecho de que estoy dentro, como si con mi clave, con una firma electrónica simple. La diferencia entre la firma electrónica simple y la avanzada es que si es avanzada no tengo que acreditar que fui yo que lo firmé, ¿de acuerdo? Si no, pueden hacerme pedir que ratifique el escrito que he presentado. Requisitos específicos del artículo 254. Bien. Este escrito que habíamos hecho en la pizarra, que ya desapareció, me dice cosas parecidas a lo que debe decir, pero específicas para la demanda. Tengo que designar al tribunal ante quien se entabla. Obviamente, si va a ser los tribunales civiles de Santiago, no sé en cuál de los 30, pero por lo menos tengo que decir, señor juez de letra, en lo civil de Santiago. ¿De acuerdo? Designación del tribunal ante quien se entabla. Quien presenta el escrito, el demandante en este caso, va a tener que poner el nombre del demandante. Por nombre entendemos nombre y apellido, o apellidos, su domicilio y su profesión u oficio. Hasta ahí, perfecto. Si no actúa personalmente, sino que actúa a través de un representante, puede tener que entonces poner quién es la persona que lo representa. Por ejemplo, el que va a demandar es Falabella, entonces va a comparecer su gerente general y va a decir que lo está actuando no a nombre propio, sino a nombre de Falabella. ¿Y por qué representa a Falabella? Que es la tercera parte, que es la naturaleza de la representación. Actúa a lo... Me saltó un pito. Disculpen, ¿me están escuchando? Sí, gracias, gracias. Es que saltó un pito, no sé qué es lo que pasó. Parece que alguien más prendió el micrófono. ¿Aló? ¿Hay alguien más con micrófono prendido? ¿Se lo puede apagar, por favor? Gracias. Entonces, ingresación del demandante, nombre, domicilio, profesión y oficio del demandante, hasta ahí está perfecto. Se actúa a través de un representante. ¿Quién es el representante y por qué lo es? Naturaleza de la representación, casos. Porque soy su representante legal. Porque soy su representante judicial. Porque soy el padre y tengo la tutela, lo que sea. Pero tengo que explicar por qué, cuál es mi título para poder actuar. En la clase próxima les voy a explicar que en este caso me veo obligado además a acompañar los documentos que acreditan esta naturaleza junto con mi demanda. Entonces, en la demanda voy a tener que poner demanda, el primer otro sí, acompaña documentos, que serán los que habilitan para que yo pueda representar, pero sin poder, ¿de acuerdo? Si voy con representación, tengo que acompañar los documentos que acrediten tal representación, o si me podría el tribunal decirme, sabe que no le voy a coger tramitación en la demanda, sino hasta que usted me demuestre que efectivamente es el representante de quien dice ser representar. Luego dice que el tercer requisito del artículo 154, tengo que poner el nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado. ¿Dónde se pone? Cuando hicimos el esquema, dijimos que teníamos que individualizar la persona del demandante, etc. Yo lo puedo poner ahí, vengo a demandar a fulano de tal, mengano de tal, etcétera, etcétera. O también lo podría poner en el cuerpo, por medio de presente escrito, vengo a interponer demanda en contra de, y lo individualizo. Aquí hay error de código, atención, hay error de código en el numeral tercero del artículo 54. Porque dice nombre, domicilio, profesión u oficio del demandado. Y esto está perfecto si el demandante fuera persona natural y fuera capaz. Pero si el demandado fuera una persona que no tiene capacidad o no es una persona natural, o no vive en Chile, por ejemplo, y actúa a través de un representante, lo que debió haber dicho acá es exactamente lo mismo que dijo para el demandante. Nombre, domicilio, profesión u oficio del demandado,
coma, de las personas que lo representen y la naturaleza de su representación. Se lo comió el legislador. ¿Qué pasa? Supongamos que ahora a quien queremos demandar es a Falabella. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que si solamente vengo a demandar a Falabella, domicilio en XX, sociedad anónima comercial, lo que sería el giro, la persona jurídica vendría a ser el equivalente a profesión u oficio, está todo perfecto. Pero cuando llega el receptor a notificar al señor Falabella, se va a encontrar que no existe el señor Falabella. Es una ficción jurídica. Necesariamente va a tener que notificar a una persona natural, pero la persona natural no está considerada como un elemento que debe estar en el artículo 154. Aquí hay un error de código, debió haber dicho exactamente lo mismo, que junto con el nombre, domicilio y profesión del oficio del demandado, también debería estar la persona que lo representa, en naturaleza de su representación, pero se lo comió. Se lo comió, hay un error de código. 4. Exposición clara de los hechos y los fundamentos de derecho que se apoya. Voy a hacer 2 comentarios acá que son relevantes, así que les pido atención. Primer comentario. La exposición clara de los hechos es contar la historia. 1, 2, 3, 4, 5. La exposición clara de los fundamentos de derecho, recordemos que quien demanda no tiene por qué ser abogado, por mucho que tenga un abogado que lo asesore, no es un requisito ser abogado para demandar. Puede ser un agricultor, puede ser un comerciante, puede ser un médico, puede ser cualquier persona. Esa persona no está obligada a saber derecho. Por tanto, si hierra en los fundamentos de derecho, no cae la demanda, porque no puedo obligar a una persona que no es abogado a que maneje el derecho. Ergo, lo que estoy pidiendo es que tenga sostén jurídico lo que dice. ¿De dónde sacó usted que efectivamente estos hechos lo hace usted acreedor de algo? No porque se me ocurrió. Eso no es un fundamento de derecho. No, lo que pasa es que la ley dice tal cosa. Ahora, puede que se equivoque en eso y no hay problema, pero tiene que tener fundamentos de derecho. ¿De acuerdo? Ese es el primer requisito. El primer comentario. Segundo comentario. Esto es lo mínimo que debe tener. El 254 no dice lo que es una demanda o los requisitos de una demanda. La verdad que el 254 lo que dice son los requisitos mínimos de una demanda. Hoy, a mí, no se me ocurriría entablar una demanda solamente con fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. Obviamente voy a poner además fundamentos jurisprudenciales que apoyen la manera correcta de interpretar los fundamentos de derecho. Y también fundamentos doctrinarios. O sea, hoy mi escrito es más completo de lo que me piden como mínimo en el 254. Y no yo, todos los abogados estamos haciendo lo mismo, estamos enriqueciendo. Lo mínimo que puede contener es fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. Es más, yo recuerdo una causa compleja, muy técnica, que yo sabía que a la larga esto iba a ser cortado por temas periciales, necesariamente, porque era demasiado técnico para que, no porque fuera tonto el juez, sino porque no iba a entender la nomenclatura de los problemas que estamos enfrentando. Era un tema de gases, de presiones de gases, distribución, presión, cámaras, etc. Entonces, ¿qué es lo que hice? Puse 2 fundamentos de hecho. Primer fundamento de hecho, para que lo entienda hasta un abogado. A prueba de abogado. Segundo fundamento de hecho, conté lo mismo, pero con la ayuda de un ingeniero, para que lo redactáramos de manera técnica, para que lo entendiera el perito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿puedo poner más de una fórmula de fundamentos de hecho? Sí, sí, lo mínimo, esto es lo mínimo. Lo mínimo que estamos pidiendo es que ponga fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. Pero hoy una buena demanda es mucho más complejo que eso. ¿De acuerdo? Y finalmente, y muy importante, cosa que hemos recalcado varias veces, la enunciación precisa y clara, pero no en cualquier parte, sino consignada en la conclusión de las peticiones concretas que se someten al tribunal. Yo me he tocado ver muchas veces la demanda que dice, y entonces vengo a demandar por los fundamentos que he expresado en el cuerpo de este escrito, lo que quiero que se tengan por enteramente reproducido. Eso no es peticiones concretas. Peticiones concretas es, de acuerdo a lo que yo he establecido
en el cuerpo está escrito, vengo a pedir que, 1, se acoja la demanda por este motivo. 2, que, visto lo anterior, le condena a la contraparte al pago de esto y estas prestaciones. 3, estas prestaciones deberán ser reajustadas por intereses, reajustes, lo que sea. Y así, poner todo lo que quiero que el tribunal se pronuncie. Lo que ahí no está, no hace competente al tribunal, aunque lo hayan desarrollado en el cuerpo escrito. Y básicamente esa es una demanda. Muchachos y muchachas, hasta aquí llegamos por la clase de hoy, pero antes de cortar la grabación, me interesa saber si hay preguntas hasta ahora. Qué bien, todo clarito, clarito. ¿Alguna pregunta? Sí, Kunni, cuéntame. Ojalá ¿Tienes micrófono? Si es con micrófono ideal, si no, por escrito. Tenemos un sistema de turnos en la casa. Yo le tocaba el turno de preparar la once a mi hijo mayor y decidió preparar un café helado. Así que me llegó un café helado mientras estaba en recreo. Sí, un regalo inesperado. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachas y muchachos? Si no, no se preocupen, porque vamos a partir la próxima clase, como siempre, con preguntas y respuestas. Así que no hay problema. No, las medidas del café helado que preguntasen a mi hijo. No, las medidas probatorias. ¿Qué pasa con las medidas probatorias? Daniela, ¿tienes micrófono? Sí, profe. Hola, Daniela. ¿Las medidas judiciales probatorias? Sí, las medidas prejudiciales probatorias no las vamos a ver porque como que las vimos un poquito, pero no Es que no hubo hay como más. un título de las medidas. No, mira, lo que me interesa, lo que pasa es que esto se complementa, Daniela, para que te quedes tranquila. Nosotros vamos a ver los medios de prueba con detenimiento. Y ahí van a cobrar sentido todo lo que no hemos visto en las medidas probatorias prejudiciales. No entré en detalles en cómo se toma la declaración de un testigo, cómo se toma la declaración, cómo se hace la confesional, porque la vamos a ver con detalle como medio de prueba, que se va a complementar con lo que vimos. Lo que sí me interesaba que manejara era qué medios de prueba sí puedo tener como medidas prejudiciales y, ojo, cuáles no. ¿De acuerdo? Por eso que es corto, porque el fondo de las medidas no se ve ahora, se ve en este curso, pero cuando veamos los medios de prueba. Ya entendí. Gracias. Excelente. Jairo dice, profe, ya tengo una duda, qué bien, pero creo que es un poco ridícula. No hay preguntas ridículas, así que tranquilo. ¿Por qué es necesario la precisión del oficio del demandado o del demandante? Ya, aunque no es necesaria la precisión. O sea, me puedo equivocar que yo digo que es comerciante y no era comerciante. El legislador, sálganse del día de hoy, del 2020, y váyanse al 1906, cuando parte esto. En ese tiempo era necesario distinguir a qué Pedro Pérez estoy demandando, porque si se fijaron, en la individualización de las personas no está el RUT. Es que no había RUT en el tiempo del Código de Procedimiento Civil. Entonces, ¿cómo lo individualizo para saber si es este Pedro Pérez o es el Pedro Pérez de al lado? Se hace, exactamente, se hace para saber que con el nombre más la dirección, y ojo, Pedro Pérez padre o Pedro Pérez hijo, profesión. ¿De acuerdo? Lo que yo busco es que no haya duda de quién es el demandado. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Agregar el root. Pero, ojo, si se recuerdan, cuando les mostré a ustedes, cuando yo subo la demanda, hoy, subo la demanda, el Poder Judicial me dice individualiza al demandante. Y ahí tengo que poner el root. El demandante, del apoderado del demandante, si soy yo, y también el root del demandado. Ahora, ¿eso está en alguna ley? No. Eso se llama costumbre jurídica
Y se acordarán cuando procesar uno dijimos la costumbre jurídica constituye derecho o no constituye derecho. Por favor, constituye derecho. Hay normas procesales que se hacen por costumbre. Busquen en alguna parte donde diga que el root es necesario, no aparece en ningún lado. Y el Corte Suprema dice, ¿sabe qué? Con el root perdemos todo. Y estoy de acuerdo que tiene que haber root. Lo que no estoy de acuerdo es que la Corte Suprema se tome la justicia por propia mano, porque hasta donde yo sé, necesita ley delegatoria. Pero bueno, mejor que esté el root a que no esté, ¿de acuerdo? Es la manera de poder identificarlo. Pero estos requisitos mínimos tienen raigambre histórica, efectivamente. Así es. Y bueno, ahí están las preguntas. ¿Quedó más claro, Jairo? Y no era una pregunta tonta, era una muy buena pregunta. Profesor, ¿Alguna otra duda? Sí, ¿quién habla? yo, me llamo Camila Plaza, yo soy nueva en su curso, profesor. Hola Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Profesor, Cuéntame. lo que pasa es que en realidad yo nunca había tenido clases con usted, yo soy vespertina y me cambié ¿Ya? ahora. Y quería saber cómo es la dinámica para comunicarse con usted. ¿Nos podemos comunicar con usted en el correo? ¿O usted tiene un A ver, correo? sí, tengo el correo institucional, pero la regla general es que prefiero que no. Yo parto de la siguiente, a ver, a menos que sea un problema personal, digamos, obviamente no se No, ventilará, pero lo que sucede es que a mí me gusta que todos mis alumnos cuenten con la misma información. No quiero darle ventaja a ninguno. Por eso ok. que todas las clases parto pidiendo que si hay preguntas, cosa que las respuestas las escuchen todos. Ah, ok, entiendo. Y que si al final de la clase hay preguntas, lo mismo, cosa que todos manejen la igualdad de la información, no haya nadie privilegiado. Si empezáramos a tener dinámicas de correos privados, lo que va a haber es que va a haber cosas que a lo mejor son importantes, que van a manejar algunos y otros no tuvieron la suerte de habérselo ocurrido y no la van a manejar. Ok, Entonces, no, todo público, digamos, todo abierto y preciso. ah, ¿Sí? ok, listo. Muchas Perfecto, gracias. Camila. No, por favor, encantado. Ya, entonces voy a cortar la grabación y eso. Finalmente, antes de que arranquen, antes que arranquen, eh, ya lo que estábamos comentando al principio de la clase, por si alguien llegó más tarde, es que el problema práctico de utilizar el Zoom radica en que se va a comer, y ya se comió de hecho en un curso, toda la posibilidad que hay de subirlo a la plataforma del eFinis, que me da solamente 30 megas. Una clase me toma más o menos 150 megas, así que con 2 clases ya rompí la posibilidad de poder subir las clases, lo que me significa que tampoco saco nada con un Google Drive o algo así, porque me pasé a 1 giga, lo que significa que me pasará para un mes o un poco menos. Lo más probable es que abramos un canal de YouTube privado para el curso. Que espero que alguien me ayude a hacerlo. Tengo un amigo que ofreció ayuda y me convertiré en youtuber y tendrán ahí ordenadas las clases, digamos. Por ahora no se me ocurre otra idea. No me quiero arriesgar a seguir utilizando la plataforma del eFinis, a pesar de que esa es la instrucción inicial, porque ya tengo 2 clases que se han borrado o se grabaron y desaparecieron. Y yo creo que eso es atroz, atroz. A los vespertinos la clase del sábado se les desapareció, no está. Y otro curso se desapareció de otra clase. Entonces, vamos a utilizar este sistema y nada, lo más probable, no es seguro todavía, no lo he hecho, es que terminemos con un canal privado de YouTube. ¿De acuerdo? Eso es. Profesor, ¿y por Google Drive está seguro que no funciona? Porque nosotros tenemos un curso que el profesor sube las grabaciones de Zoom por Drive, Sí, sí, sí funciona. El problema es la capacidad que tiene, que es limitada. Tengo pero entendido. el de la universidad no tiene límite. Eso no lo sé, Camila. Tiene un tera ¿Por de, un tera por de profesor? disponible, por profesor, alumno, lo que sea, porque es institucional. Ya, Yo voy tengo a. en este momento en mi Drive de la universidad cargados como, no sé, como 50 gigas, No, más o menos. Camila, no lo sabía y te lo agradezco mucho. ¿Y cómo lo obtuviste para saber? El correo electrónico, usted se mete, activa su correo electrónico institucional de la Sí, universidad y ahí automáticamente tiene disponible el Drive. Yo tengo tanto porque yo ocupo el sistema de que grabo las clases con audio, entonces yo subo todas mis clases de audio desde que estoy en primero hasta ya. ahora tercero en el Drive. Entonces, por Ya, eso voy a no. investigar eso.
estoy viendo un problema inicial de que yo tengo varios cursos, tengo 3 de hecho, de cómo hacerlo para que no se mezclen, pero voy a investigarlo y se agradece mucho el dato. Es un buen Ok. dato eso. Ah, las pruebas solemnes. Espérame un segundo. Sí, tengo las fechas de las pruebas solemnes, tengo fechas, si no me equivoco, hasta el examen. Pero déjame ver. Aquí está. La primera prueba de este curso es el jueves 14 de mayo, para lo que falta bastante. Vamos a tener demasiada materia, de hecho, así que vamos a ir viendo cómo lo hacemos. Pero el 14 de mayo es la primera prueba. Encantado. Respecto a las pruebas de controles, sí. Jairo, va a ser exactamente igual. Van a tener un 20% en la primera prueba, un 20% en la segunda y un 10% por trabajos, que van a continuar haciéndolo. Lo que sucede es que yo le pedí al ayudante que en este periodo, mientras que no sabíamos cómo íbamos a funcionar, no hiciera ayudantías todavía. Pero vamos a empezar con las ayudantías pronto. No hay problema. Eso. De nada. Ya, muchachos y muchachas, nos vemos el jueves. ¿El jueves tenemos? No, ¿o mañana tenemos clase? Ya, se me confunden los cursos. Tenemos clase mañana, gracias. Nos vemos mañana entonces. Que estén bien. Adiós.